Muy buenas tardes, estimados. Bienvenidos nuevamente a nuestro CIPAS número 1 de la tarea número 3 del curso de Física General. Les doy la bienvenida y gracias por su participación, por la puntualidad que los caracteriza en la asistencia a este tipo de eventos de la universidad. Bueno, antes de arrancar, a mí me gustaría que habláramos acerca de algunas cosas que están pendientes, ¿sí? Como ustedes se habrán dado cuenta, hasta el momento, pues no he finalizado la calificación de las notas de sus entregas de la tarea número 2. Y esto es principalmente pues porque yo soy uno de los tutores que tiene componente práctico. Por causa de la asistencia al componente práctico, mi tiempo de calificación es bastante limitado. Es por esto que desde la dirección del curso se habilita un espacio adicional para que nosotros podamos entregar las tareas. Entonces no se preocupen si de pronto en este momento no les aparece calificación. La calificación aparecerá a más tardar el día de hoy. ¿Listo? Finalizando la tarde. Por otra parte, quiero recordarles, estimados, que nosotros, dentro de nuestro ejercicio de retroalimentación de las tareas, pues hay que tener en cuenta unas cosas, ¿sí? Cuando ustedes cargan sus aportes al foro del curso, la idea es que nosotros hagamos una retroalimentación de lo que ustedes cargan, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, si la tarea está compuesta por 5 ejercicios, pero ustedes únicamente hacen un cargue de 2 ejercicios, pues nosotros como tutores revisamos lo que ustedes cargaron, esos 2 ejercicios, retroalimentamos esos 2 ejercicios que ustedes cargaron y les decimos si hay que hacer mejoras, si no hay que hacer mejoras, si el avance está bien, ¿vale? Em, Todo esto partiendo del hecho de que ustedes, o del supuesto que ustedes ya conocen que tienen que cargar los 5 ejercicios. Si ustedes cargan los 2 ejercicios y nosotros decimos que está bien, nosotros como tutores decimos que los ejercicios están bien, pues quiere decir que esos 2 ejercicios desarrollados están bien. No quiere decir que no le hace falta nada más. Durante la presente revisión de tareas se tuvo digamos que una situación en la cual una estudiante se quejaba por causa de que la calificación en su entrega era inferior, o bueno, no era la que ella esperaba, teniendo en cuenta que días anteriores ella había participado en el foro y en el foro se le había indicado que la calificación, bueno, que los ejercicios que había adelantado estaban bien. ¿Sí? Sin embargo, cuando ella participó en el foro, lo que les digo, no cargó todos los ejercicios, cargó únicamente una parte, ¿sí? ¿Qué implica esto? Pues que se le hace retroalimentación en esa parte y se espera que cargue de pronto o que haga una participación con los demás puntos, lo cual no sucedió. Entonces, claro, cogió ese trabajo y lo cargó, estaba incompleto, pues evidentemente en la calificación se vio reflejada que le faltaba desarrollar los otros incisos o los otros ejercicios. Entonces, por favor, tener esto muy presente, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, quiero comentarles que es muy importante que ustedes, por favor, recuerden que las fechas de entrega, si la fecha de entrega de una tarea es, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo nuestra entrega de la tarea número 2, que ya se cerró, la fecha de entrega era para el día lunes 16 de marzo. ¿Listo? Lunes 16 de marzo. Eso no quiere decir que nosotros debemos retroalimentar el foro hasta el lunes 16 de marzo. No, señores. Eso quiere decir que ustedes tienen plazo hasta el 16 a las 11:55 de la noche para cargar esa tarea. Pero desde la dirección del curso, el lineamiento es que la retroalimentación de foros va hasta 2 días antes. ¿Sí? Eso quiere decir que la retroalimentación de foros iba hasta el 14. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hicieron su participación oportuna en el foro, si ustedes de pronto cargaron su documento para que se les hiciera una retroalimentación y lo hicieron antes, hasta el día 14 de marzo, pues con mucho gusto van a recibir una retroalimentación, ¿sí? Porque esa es la fecha límite hasta la cual se retroalimenta. Pero si ustedes cargaron de pronto sus tareas el 15, ¿cierto? Pues entonces en ese momento ya no van a recibir una respuesta por parte de los tutores, ¿vale? Esto es así en todos los cursos. Por favor, ténganlo muy presente. Lo menciono porque hay estudiantes que, si bien es sabido que teníamos retroalimentación hasta el 14, ellos participaban el 15, participaban el 16 y estaban esperando que hiciéramos el proceso de retroalimentación, lo cual es incorrecto. Para esta tarea se presenta la misma situación, muchachos.
Vamos a tener retroalimentación. Si la entrega de la tarea es en una fecha definida, pues la retroalimentación va hasta 2 días antes de esa fecha de entrega. ¿Listo? Por favor, ténganlo muy presente para que, digamos, no se les presente este tipo de situaciones o este tipo de inconvenientes con algún tutor de otro curso. ¿Vale? Bueno, quiero confirmar nuevamente si me escuchan bien, si están por ahí, si pueden escucharme y pueden ver nuestra pantalla compartida el día de hoy. Sí, señor, yo veo bien. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a, antes de arrancar por aquí con lo que traemos para nuestra presentación del CIPAS del día de hoy, que vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos, vamos a hacer una revisión rápida acerca de nuestra plantilla o nuestro anexo número 2 de ejercicios de la tarea número 3. Recordemos que nuestro foro de participación, nuestro foro de discusión ya se encuentra activo hace aproximadamente una semana. Ustedes, como participantes de nuestro foro del curso, lo que deben hacer inicialmente es realizar la elección de una de las letras, ¿cierto? Lo que hacemos siempre en cada uno de los respectivos cortes, en cada una de las respectivas tareas. Entonces, lo que deben hacer es seleccionar una letra. Por aquí nosotros en la plantilla dejamos una tablita. Si ustedes quieren pegar la tabla, sería excelente. Escriben, por ejemplo, acá su nombre y escriben muy buenas tardes. Pegan la tabla, mucho gusto, mi nombre es tal. Voy a realizar los ejercicios de la letra A o de la letra B. ¿Listo? Esto con el fin de que los demás estudiantes conozcan que ustedes van a realizar estos ejercicios y no se van a repetir, no se pueden repetir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el señor Diego hace la elección el día 27 de marzo de la letra A y la señorita Karen hace la elección de la letra A el día 28 de marzo en el foro? Pues entonces yo tengo que decirle a Karen, Karen, por favor, elige otra letra porque el señor Diego ya escogió la letra A con anticipación y tiene prioridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si de pronto Karen no ve mi mensaje y en la entrega de la actividad me hace la entrega de la letra A, al igual que el compañero Diego? Y Diego ha venido compartiendo avances de su tarea en el foro. Pues es incorrecto, ¿no? Digamos que es incorrecto y nos pone a nosotros, o bueno, me pondría a mí en una situación difícil. Sin embargo, el lineamiento de la dirección del curso es que las personas que repitan letra y que no atiendan a la recomendación de que deben cambiar su grupo de ejercicio seleccionado, pues van a tener una penalización en la nota y esa penalización es de 0. ¿Listo? Es decir, en el caso de Karen que subiera los ejercicios después de que Diego seleccionó su letra con anticipación, pues entonces en ese caso la tarea de Karen sería calificada con una nota de 0. Así los haya hecho todos. ¿Listo? ¿Vale? Por favor, tener esto muy presente para que no se nos vayan a cruzar las letras en el desarrollo de la tarea número 3. ¿Vale? Son dos cositas que yo quisiera dejar muy en claro, pues porque durante este desarrollo de la tarea número 2 he visto que se han presentado, ¿no? Se han presentado y pensaría uno que no, porque pues, la información es muy clara en los foros, pero aún así se presentan. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con este aspecto. Muy bien, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es elegir una letra, ¿cierto? Todo correcto. Cuando ustedes eligen esa letra, pues entonces empiezan a trabajar sus ejercicios correspondientes. Acá hay el ejercicio número 1, asignación de la letra A, ejercicio de la letra B, de la letra C, de la letra D, respectivamente. Recomendación súper importante, por favor, utilicen el formato del documento que nosotros compartimos en el foro, que es este anexo, el anexo número 2. Miren que aquí nosotros ya tenemos los espacios dispuestos para que ustedes carguen. Use este espacio para presentar los diagramas de cuerpo libre. Use este espacio para pegar el enlace del video, ¿sí? Coloque aquí el enlace del video. Entonces, aprovechen estos espacios, por favor. Recomiendo, por favor, que no borren los enunciados de los ejercicios, ¿sí? Si usted va a trabajar con la letra A, bueno, listo, pues entonces pegue aquí las respuestas de su enunciado del ejercicio. Y si quiere, borre lo de la letra B, la letra C, la letra D, que no le, digamos que no son ejercicios de interés para ustedes. Dejen los enunciados de la letra correspondiente y por favor peguen en estos espacios las respuestas. ¿Por qué lo menciono? Porque me están entregando formatos que no son. Me están entregando formatos en las plantillas que no son. Me están borrando los enunciados.
no están utilizando estas cajas, están utilizando formatos, no sé de dónde los traen. Entonces, por favor, recordemos que hay una asignación de puntaje al uso de la plantilla adecuada. ¿Listo? Recordémoslo, por favor. Otra cosa súper importante que quiero mencionar por aquí, quiero aprovechar, vamos a ver. Fíjense que nosotros ahora en los anexos, aquí dice participación en el foro 5 puntos. Presente capturas de pantalla de los aportes presentados en el foro de discusión de la tarea 3. Use este espacio para presentar esas capturas de pantalla. A la fecha de cierre, esta tarea, de esta tarea usted ya debe contar con una inscripción al laboratorio presencial obligatorio, tarea 5. Presente aquí una captura de pantalla de las fechas de laboratorio presencial inscrito. Incluso la mayoría de los estudiantes ya ha tenido al menos una sesión de laboratorio. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque no lo están teniendo en cuenta, señores y señoritas. ¿Qué es lo que está pasando? Dejan este apartado en blanco, ¿sí? O sea, hacen las entregas y los estudiantes suponen que, pues que nosotros vamos a ir a cada uno de los grupos de foro y a buscar el nombre del señor, sí, de cada uno, Juan Pérez, ¿sí? A ver si sí hizo su aporte en el foro. No, nosotros únicamente revisamos este documento que ustedes nos entregan, ¿listo? Es lo único que revisamos. Si ustedes acá no pegaron los recortes o los pantallazos o las capturas de pantalla que se solicitan, lo siento mucho, pero es como si no hubiera participado en el foro. ¿Sí? Es el lineamiento. Por eso tenemos acá este espacio destinado para esa actividad. ¿Listo? Lo menciono también porque me están entregando los formatos sin esta evidencia. Si la evidencia no está aquí, pues es como si no hubiera participado. ¿Listo? Tenerlo muy presente, por favor. Bueno, entonces para esta tarea nosotros tenemos básicamente una agrupación de 3 ejercicios. En el ejercicio 1 ya sabemos que hay una selección de letra. En el ejercicio 2, vamos a verlo por acá, bueno, es todavía la letra C. En el ejercicio 2 tenemos un experimento. Vamos a ver por acá, ejercicio 2, un experimento, ¿cierto? Bueno, un ejercicio de movimiento parabólico. ¿Listo? O bueno, un reto, perdón, es un reto. Primera parte del reto y segunda parte del reto. Bueno. Y en el ejercicio número 3, nosotros tenemos por aquí, en el ejercicio 3, la temática de cinemática y dinámica de movimiento circular uniforme. ¿Listo? Bueno, este ejercicio ya es más bien cortico, ¿sí? Es un ejercicio más bien cortico. Yo creería que los ejercicios principalmente un poquito extensos son el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, ¿vale? Entonces, durante el día de hoy, yo voy a abarcar la temática relacionada con el ejercicio 1. Como ustedes se habrán dado cuenta, en la medida que han venido revisando, pues, por ejemplo, cada estudiante tiene como un apartado diferente o un área diferente de aplicación de cada uno de estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, el estudiante de la letra A tiene que hacer un análisis gráfico y experimental para el caso que se le plantea. El estudiante del grupo B tiene que hacer un análisis con inteligencia artificial. Bueno, hace una generación de un caso análisis, con inteligencia artificial y resuelve el ejercicio planteado para ese caso. El estudiante de la letra C tiene que hacer un análisis de resultados experimental. ¿Con qué? Ah, bueno, pues con la información que nos están dando acá y con las dos situaciones que se le están presentando. Miren, acá estamos hablando del coeficiente de la determinación del coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico. Y finalmente, bueno, tenemos por aquí el estudiante de la letra D, tiene que hacer un análisis gráfico y matemático. O sea, todos los ejercicios envuelven la misma temática, todos los incisos de cada uno de los estudiantes envuelven la misma temática que es eh, eh, el tema referente a la tarea número 3, que es de las fuerzas al movimiento, pero en aspectos diferentes. ¿Sí? Arriba estábamos hablando acerca de diagramas de cuerpo libre, aquí fíjense que ya estamos hablando de gráficos, pero de gráficos de velocidad versus tiempo. Que haya que hacer diagramas de cuerpo libre también, bueno, listo, está bien, pero son diferentes en ciertos aspectos, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es explicar algunos conceptos básicos y luego vamos a ver un ejercicio que relacione todas esas áreas básicas fundamentales que envuelven el ejercicio 1 de la tarea número 3. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a irnos por aquí. Vamos a borrar esto por acá. Muy bien. Entonces, principios básicos o conceptos básicos.
es importante que nosotros identifiquemos inicialmente lo que es un sistema físico. Bueno, perdón la pregunta, ¿me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla rápidamente? Si están viendo la presentación. Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, un sistema físico básicamente es un conjunto de objetos que nosotros vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, en el caso del estudiante de la letra A del ejercicio 1, el sistema físico es una pila de filtros de café. ¿Sí? Cuando decimos una pila no nos referimos a una batería, sino a una montaña, por decirlo así, o a una apilación, o a un grupo de filtros de café que están montados uno encima del otro. En el ejercicio B mencionamos, bueno, el ejercicio, en la letra del ejercicio 1, letra B, no está mencionado porque recordemos que se va a generar un caso a partir de inteligencia artificial y por eso no se está mencionando acá. En la letra C, el sistema que nosotros estamos analizando es un bloque sobre un plano inclinado, como el que podemos observar acá. Ese es un sistema. Entonces, básicamente, un sistema o conjunto, un sistema es un conjunto de elementos que nosotros estamos analizando desde el contexto del caso que se está planteando, al cual tenemos que determinarle ciertos datos. En la letra D, el sistema es la esfera colgando dentro de un bus que se va a mover de esta forma como o es similar a lo que tenemos observado aquí en este dibujito. ¿Listo? Y en la letra E, el sistema puede ser la persona sobre la balanza o la masa colgando sobre el resorte. ¿Listo? Que está en el caso de la letra E, nosotros tenemos dos situaciones. Una situación de una persona dentro de un ascensor montado en una balanza y en la situación 2 tenemos un resorte, ¿cierto? Tenemos una situación con una masita suspendida de un resorte. Bueno, muy bien. Eso es un sistema. Nosotros vamos a hacer un análisis sobre ese sistema. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues para ese sistema nosotros vamos a hacer un análisis construyendo un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre básicamente es un dibujo donde nosotros representamos a través de flechitas las fuerzas que están actuando sobre ese elemento del sistema. ¿Listo? Un diagrama de cuerpo libre es un dibujo donde nosotros representamos ese cuerpo o ese elemento sobre el cual están actuando unas fuerzas en ese momento o en ese instante o en esa situación que se está planteando en el caso. ¿Vale? ¿Cuáles son las fuerzas más comunes que normalmente se plantean o normalmente se utilizan? Entonces, por ejemplo, tenemos por acá el peso. ¿Alguien me puede decir la fuerza del peso cómo se representa? ¿Alguien me puede decir? Bueno, Eso va dirigido hacia abajo, el que peso, es la masa por la gravedad. listo. Entonces, bueno, fíjense, entonces para este sistema que nosotros tenemos acá, que es un bloque sobre un plano inclinado, Diego nos dice por acá, muchas gracias, Diego, el peso, pues entonces nosotros lo representamos como una flechita que sale aproximadamente desde la mitad o desde el centro del elemento, ¿cierto? Del objeto, y va hacia abajo, mírenlo, es esta flechita, ¿cierto? Y el peso normalmente lo representamos con la letra W, ¿sí? Fuerza normal. ¿Alguien me dice la fuerza normal cómo la representamos? Por favor. La fuerza normal. ¿Se acuerdan de la fuerza normal o no? Es la que va perpendicular al eje sobre el que está el cuerpo. Correcto. Bueno, la fuerza normal es una fuerza que se ve reflejada o que actúa de forma, sí, perpendicular a la superficie en la cual se encuentra desplazándose el objeto. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa fuerza perpendicular va desde acá hacia arriba y es esa flecha que podemos observar ahí. ¿Listo? Esa es la fuerza normal y normalmente la representamos con una N. ¿Listo? Muy bien. La fuerza de fricción. ¿Qué me pueden decir de la fuerza de fricción? ¿Qué opinan? Fuerza de fricción. Es cuando hay dos superficies como en contacto que se trocan, por decirlo así. Bueno, sí, digamos que un poquito, sí, es cierto. La fuerza de fricción realmente, permítanme por acá un segundito, se me abrió esta pestaña.
La fuerza de fricción, efectivamente, la fuerza de fricción es una fuerza que actúa sobre esos dos elementos que están en contacto, ¿sí? Es una fuerza que se ve reflejada aquí, perdón, voy a cambiar este color que casi no se ve, vamos a ver si de pronto acá le podemos poner un, no, dejémoslo así en azul. Es una fuerza que actúa en dirección opuesta al movimiento o a la tendencia de movimiento del bloque. En este caso, ese bloque hacia dónde se está desplazando, ese bloque se está desplazando hacia abajo, ¿cierto? El peso lo empuja hacia abajo, va cayendo. Pues la fuerza de fricción es una fuerza que actúa en el sentido opuesto, en la dirección opuesta, ¿cierto? ¿Y cómo representamos normalmente esa fuerza de fricción? ¿Con qué? ¿Se acuerdan de pronto con qué letras? ¿O no? ¿No? Bueno, pues normalmente esa fuerza de fricción se representa a veces con FK, ¿sí? FK, ¿cierto? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también la fuerza de tensión. ¿Cómo representamos esa fuerza de tensión o a qué hace referencia esa fuerza de tensión? ¿Qué opinan? La fuerza de tensión creo que es cuando hay un cuerpo suspendido, por ejemplo, sobre una cuerda y la tensión es la que está sobre la cuerda. Efectivamente, la fuerza de tensión es la que aparece cuando nosotros estamos hablando de elementos que se encuentran suspendidos o que están colgados de cuerdas. Por ejemplo, digamos que en el caso del bloque, que el bloque ya no esté ahí colgado de ese, ya no esté montado sobre ese plano inclinado, sino que el bloque esté colgado de una cuerda, ¿cierto? Si el bloque está colgado de una cuerda, pues esa cuerda vamos a representarla como si fuera nuestra fuerza de tensión. ¿Cierto? Es una fuerza de tensión que sostiene o que empuja el bloque, que no lo deja caer, ¿vale? Muy bien, la fuerza elástica, ¿han escuchado acerca de la fuerza elástica? La fuerza elástica es la que aparece en los resortes, específicamente en el ejercicio en donde nosotros tenemos esa masita suspendida del resorte, ¿cierto? Es esa fuerza, esa es nuestra fuerza elástica, ¿vale? Esa es nuestra fuerza elástica, similar a la de tensión, pero en este caso estamos hablando de un resorte. Y tenemos finalmente, bueno, otra fuerza por aquí que quise incluirla, que es la fuerza de resistencia del aire o de arrastre. Esa fuerza, lo que es una fuerza que actúa cuando el objeto, pues, digamos, está sometido al viento, ¿cierto? Y esa fuerza aparece de forma opuesta al movimiento del objeto en el aire. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque y ese bloque va cayendo, ¿cierto? El bloque va cayendo, va cayendo, va cayendo, a líneas de movimiento, pues entonces el bloque se está desplazando en esta dirección, pero la fuerza de resistencia al aire iría o se presentaría en la dirección opuesta al movimiento del bloque en el aire. ¿Listo? Eso es. Principalmente estas son las fuerzas que se presentan en este tipo de diagramas de cuerpo libre y eso es lo que se busca representar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Muy bien. Conceptos básicos. Listo. Muchachos, por favor, si tienen alguna inquietud, no duden en expresarla. ¿Listo? Bueno, acá hay un concepto súper importante que es el concepto de la ley de Newton. La ley de Newton, básicamente, la idea central de la ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas, sí, la podemos expresar a través de esta fórmula que tenemos acá, de esta expresión, la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es equivalente a la masa de ese objeto por la aceleración. Ese es el principio básico de la segunda ley de Newton, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Significa que la suma de las fuerzas en una dirección, la suma de las fuerzas que actúan sobre ese objeto en una dirección, produce aceleración. Esto es masa por aceleración, produce aceleración en esa misma dirección. Por ejemplo, fíjense que aquí nosotros tenemos un bloque suspendido en un carrito, ¿cierto? Pues entonces si yo le aplico una fuerza en esta dirección, ¿cierto? De izquierda a derecha, pues el objeto se va a ver sometido a una aceleración. Son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Que si la fuerza aumenta, pues eso quiere decir que la aceleración también va a aumentar de forma equivalente. ¿Listo?
Pero también surge algo acá que nosotros podemos mencionar, y es que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Fíjense que aquí lo que hicimos fue despejar la aceleración. Pasamos la masa aquí a este lado, como estaba multiplicando, pues la pasamos al otro lado a dividir. Entonces, en este caso específico, fíjense que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que si la aceleración aumenta, pues, ¿qué quiere decir esto? Que si la masa aumenta, ¿qué va a pasar con la aceleración? La aceleración disminuye. ¿Listo? Si la masa aumenta, la aceleración disminuye, siempre y cuando la fuerza se mantenga constante. ¿Cómo podemos analizar o cómo podemos nosotros entender esto acá? Supongamos que la masa de este bloque, es de, vamos a ponerle 500 gramos. ¿Listo? 500 gramos. Y nosotros estamos aplicando una fuerza, no sé, acá, vamos a decir acá, una fuerza de 10 newton. Digamos que esa fuerza es suficiente para desplazar esa masa de 500 gramos. Y le genera una aceleración, ¿cierto? Digamos que eso le genera una aceleración, hipotéticamente le va a generar una aceleración específica al bloque. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos ese bloque, pero ese bloque ya no tiene una masa de 500 gramos, sino que tiene una masa de 5000 gramos? ¿Qué va a pasar con la aceleración? Pues no va a ser la misma, ¿cierto? La aceleración va a disminuir, ya no se va a desplazar o sea, ya no va a haber un cambio de velocidad en el tiempo tan rápido. ¿Por qué? Porque la masa es mucho más pesada y la fuerza sigue siendo de 10 newton. Entonces, si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Y si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Eso quiere decir que sean inversamente proporcionales. ¿Bien? Bueno, generalmente, este análisis de fuerzas se ejecuta o se realiza a través de ejes. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Generalmente se analiza de esa forma. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un bloquecito, ¿cierto? Digamos que está reposando sobre una superficie y ese bloque está siendo sometido a diferentes fuerzas. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos una fuerza normal, ¿cierto? Que era la que mencionábamos, fuerza normal. Tenemos el peso actuando en la vertical. Entonces, si decimos, bueno, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo sería? Miren, acá tenemos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Pero el objeto se está desplazando en Y, se está moviendo en el eje vertical. No, realmente el objeto, el bloque que tenemos acá se está desplazando en el eje horizontal. ¿Por qué? Primero, pues porque acá tenemos que está soportado o que está reposando sobre una superficie. La superficie lo frena para que él se desplace verticalmente hacia abajo. Pero fíjense que hay una fuerza que está actuando horizontalmente, que es la fuerza F que está acá. Esa fuerza está actuando sobre el bloque, posiblemente le está generando una aceleración y está provocando que surja una fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces aquí el bloque, cuando nosotros decimos la sumatoria de fuerzas en Y, cuando decimos sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque no hay desplazamiento, no hay aceleración en la vertical. ¿Sí? Entonces ahora, cuando nosotros tenemos eso, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pero eso también quiere decir que esa sumatoria de fuerzas en Y, pues vamos a tener que la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad, que es el peso. ¿Sí? En este caso específico. Ahora, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas en X? Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué cosa? A masa por aceleración. Ahí sí tenemos una aceleración y eso a su vez es igual a ¿qué cosa? Bueno, pues a una fuerza positiva, vamos a decirlo, que es la fuerza de empuje que se le está aplicando en ese lado, menos, vamos a poner la negativa, la fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces aquí la expresión nos cambiaría y nos quedaría masa por aceleración es igual a esa fuerza que se le está aplicando menos la fuerza de fricción, ¿vale? Eso es, esta sería la expresión, bueno, las expresiones que relacionarían directamente ese elemento. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros tenemos acá una expresión, me están diciendo, mire, la fuerza F es igual a la fuerza de fricción. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando el objeto está estático. Si el objeto no tiene movimiento, es decir, si la fuerza que lo empuja hacia la derecha es igual a la fuerza de fricción que va en contra del movimiento, pues quiere decir que las dos se contraponen y se suspenden entre sí. Quiere decir que el objeto está inmóvil.
esta expresión que nosotros tenemos por acá, masa por aceleración es igual a la fuerza de empuje menos la fuerza de fricción, sería viable siempre y cuando exista una aceleración, siempre y cuando de pronto una de las dos fuerzas sea más grande que la otra. Pero en el caso en el que las dos fuerzas son iguales en cuanto a sus magnitudes, quiere decir que pues la fuerza de empuje es igual a la fuerza de fricción. ¿Listo? Bueno, muy bien. Estos son algunos conceptos básicos que me parece muy importante tocar antes de proceder con el desarrollo de nuestro caso para el ejercicio número 1. Vamos por aquí con un ejercicio, con un planteamiento, un ejercicio básico, ¿sí? Vamos a hablar acerca de este planteamiento del ejercicio. Pero antes me gustaría saber cómo vamos hasta ahorita. ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo va todo? ¿Si estamos atentos? ¿Todo está bien? Cuéntenme. Sí, señor, yo estoy atento. Listo, permítanme ver. Bueno, no tenemos más invitados el día de hoy. Tenemos poca participación. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ejercicio número 1. Esto por acá. Ejercicio número 1. Este no es el ejercicio 1, evidentemente, ¿no? Este es un ejercicio similar al ejercicio 1. Es un poquito diferente, no es el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por acá, señores y señoritas? Tenemos un bloque de masa de 4 kilogramos, se encuentra sobre un plano inclinado de 30 grados de inclinación con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción dinámica entre el bloque y el plano es de 0.20. El bloque se deja deslizar desde el reposo y baja por el plano. Inciso A, dibujar el diagrama de cuerpo libre. Inciso B, plantear las ecuaciones de movimiento utilizando la segunda ley de Newton. Inciso C, calcular la aceleración del bloque. Y el inciso D, explicar qué pasaría con la aceleración si la masa del bloque no fuera de 4 kilogramos, sino que fuera de 8 kilogramos. Muy bien. Lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí es identificar cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre ese bloque. O bueno, podríamos más bien plantear el sistema, esquemáticamente plantear cómo se vería ese sistema. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestro esquema? Dijimos que es un bloque que se está deslizando, ¿cierto? Se está deslizando nuestro bloque, vamos a dibujarlo por acá. Ese bloque se está deslizando sobre un plano inclinado, esto me quedó torcido acá, sobre un plano inclinado, y ese plano inclinado, eso es, ese plano inclinado tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Aquí está un poquito exagerado, ¿no? Ese ángulo de inclinación, vamos a ponerlo por acá pequeño. 30 grados. Listo. Entonces, este es el sistema que nosotros estamos o tenemos que analizar. Vamos a ver qué fuerzas están actuando ahora sobre ese bloque. Las que mencionábamos ahorita, ¿no? Entonces, una de las primeras fuerzas que actúan sobre ese bloque, pues va a ser ¿qué? El peso, ¿cierto? Que lo expresamos como W. ¿Qué otra fuerza estaría actuando dentro de las que mencionamos ahorita? Mencionamos que hay una fuerza normal, ¿verdad? Hay una fuerza normal, ¿cierto? ¿Y qué otra fuerza? La fuerza de fricción, ¿cierto? La fuerza de fricción, ¿cierto? Que ahorita la estamos representando como fuerza, como Fs. Vamos a dejarla como Fs. ¿Hay alguna otra fuerza adicional que esté actuando sobre el bloque? ¿Qué opinan? La fuerza como del movimiento que va arrastrando hacia abajo. La fuerza del movimiento. No, ese es un desplazamiento. O sea, si ponemos el bloque en un plano inclinado y lo soltamos, pues el peso, o bueno, la componente paralela al plano de desplazamiento, al plano sobre el cual se encuentra suspendido el bloque, va a generar que el bloque se desplace hacia abajo. Es un desplazamiento, pero no es que haya una fuerza aparte de las que tenemos acá. Entiendo muy bien lo que quiere decir Diego. Debe haber una fuerza que está actuando en esta dirección, ¿cierto, Diego? Debería, ¿cierto? Porque evidentemente el bloque, si está ahí, se va a deslizar y va a caer, ¿cierto? Es a lo que se refiere, ¿verdad? Debería haber una Sí, fuerza señor, actuando ahí. pero sí. Y efectivamente la hay. Pero digamos que esa fuerza realmente es una componente de esta fuerza del peso. No es que sea una fuerza diferente a las que tenemos acá, sino que es una componente o es como una subfuerza que hace parte del propio peso del bloque. Entonces,
Las fuerzas que actúan realmente sobre el bloque principalmente son estas. Entonces, cuando me dicen dibuje el diagrama de cuerpo libre, esto es todo lo que tenemos que hacer. No es más. El sistema con las respectivas fuerzas dibujadas. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. No es más. Ahora me dicen plantear las ecuaciones de movimiento utilizando la segunda ley de Newton. Pero ojo, aquí hay algo bien importante que es lo que nos está diciendo Diego. Aquí hay algo muy importante y es que nosotros aquí, para plantear ese sistema de fórmulas, ¿cierto? Perdón, para plantear esas ecuaciones de movimiento utilizando la segunda ley de Newton, nosotros debemos proponer unos ejes. Pero ¿por qué tenemos que proponer unos ejes? Ah, pues fíjense que nosotros acabamos de hablar que dijimos, ojo, la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero también dijimos que esa sumatoria de fuerzas generalmente se analizan en X y en Y, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos que hacer un análisis de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero para hacer ese análisis nosotros podemos elegir los ejes de X y el eje de Y como nosotros queramos. En este caso, lo más coherente y lo más sencillo siempre es proponer ejes que vayan en la misma dirección del movimiento del bloque o del movimiento del elemento que estamos analizando. En este caso, nuestro bloque se está moviendo en esta dirección. Quiere decir que ese va a ser uno de mis ejes. Yo voy a decir, listo, pues entonces en este caso, para mí, mi eje X va a ser este eje que yo tengo por acá, mírelo. Este va a ser mi eje X, todo este eje va a ser mi eje X. Y mi eje Y, pues evidentemente va a ser, perdón, mi eje Y va a ser todo este eje que yo tengo acá. ¿Listo? Ese es mi eje Y. Entonces, vamos a analizarlo de esta forma. Sumatoria de fuerzas en X, señores y señoritas. Perdón, sumatoria de fuerzas en Y. Pregunta, ¿hay desplazamiento sobre el eje Y? ¿Se está moviendo el bloque sobre el eje Y? ¿Sí o no? No, no sé. No, No, no se está moviendo en el eje Y, solamente se está moviendo en el eje X. ¿Qué quiere decir en el eje Y entonces? Que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, porque no hay movimiento en el eje Y. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Listo, ahora sí, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? Primera fuerza que está actuando en Y va en la misma dirección del crecimiento del eje, la normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera fuerza? Ah, la normal. Entonces voy a poner por acá la fuerza normal. Yo la puse como N, perdón, vamos a ponerla más bien como FN, ¿listo? Para ser un poquito más claros. Mm, permítame por acá. Listo, entonces yo la voy a poner por acá como FN, ¿listo? Entonces, fuerza normal, ¿cierto? Va positiva y adicionalmente, fíjense que acá yo tengo una fuerza del peso, pareciera que va hacia abajo, pero no va hacia abajo. Tenemos que buscar cuál es la componente de esa fuerza en el eje Y. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, pues fíjense que nos toca descomponer la fuerza, esa fuerza de W, eh, nos toca descomponerla en los ejes que nosotros ya dibujamos. Entonces lo que voy a hacer es que, fíjense que voy a coger por acá, voy a dibujar ese eje por acá, ¿sí? El eje X. Este es mi eje X. Voy a dibujarlo por acá, perdón, por acá se me fue hacia abajo. Está fallando el pulso hoy, poquito. Eso es. Listo, entonces lo que voy a hacer es que voy a descomponer en esos ejes. ¿Cómo quedaría descompuesta esa fuerza del peso en el eje Y, por ejemplo? Entonces lo que tengo que hacer es unos punticos y identificar lo que tenemos acá. Esa es la descomposición de ese eje. Entonces aquí vamos a tener una componente del peso en Y aquí yo voy a tener, si trazo esos mismos punticos acá, hasta el eje X, voy a tener una componente del peso en X. ¿Listo? Y ahora, ¿cuál es este ángulo que nosotros tenemos por acá, señores y señoritas? Este ángulo. ¿Cuál creen que sea este ángulo que está acá?
O bueno, más bien, no ese. Vamos a decir cuál es este ángulo que yo tengo por acá. Vamos a ponerlo acá de este color. ¿Cuál es este ángulo que tenemos acá? ¿Qué opinan? Tenemos que calcular el ángulo, ¿no? Alguno de esos dos ángulos tenemos que determinarlo para poder determinar cuál es el componente de ese peso en X y de ese peso en Y, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo podemos saberlo? Vamos a hacer por acá un esquema más sencillito. Fíjense que nosotros tenemos una situación acá. La situación es que aquí tenemos un plano inclinado y sobre ese plano inclinado está actuando una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Yo trazo por acá una línea perpendicular, ¿sí? Y yo conozco que, bueno, ese plano inclinado tiene acá un ángulo de 30 grados, ¿sí? Yo necesito conocer cuál es este ángulo que está acá, o este ángulo que está acá. Ah, bueno, pues sencillo. Nosotros lo que hacemos acá es completar este triángulo. Yo ya sé que este ángulo es de 90 y yo ya sé que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es de 180. Entonces acá hay 90 y acá hay 30, son 120. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 180? 60. 60. Eso quiere decir que este ángulo que tenemos por acá es un ángulo teta de 60 grados. Y este esquema que tenemos acá planteado es el mismo esquema. Miren, el peso está acá y acá nosotros lo que tenemos es el eje Y. Entonces, esto es 60 y yo ya sé que esto es una esquina de 90 grados, es un ángulo recto de 90 grados. Si acá hay 60, ¿cuánto hay acá? 30, ¿cierto? Porque la suma entre los dos debe dar 90. ¿Sí? Eso es. Entonces quiere decir que el ángulo que nosotros tenemos por acá, este ángulo que está acá, es igual al ángulo de 30 grados. Esto es 30 grados, muchachos. 30 grados. ¿Sí? Entonces permítanme un segundito. Vamos a borrar esto por acá. Perfecto. Esto es 30 grados. Listo. Ahora sí, tenemos la información para seguir trabajando. Entonces, ahora, estamos haciendo análisis de fuerzas en Y, ¿no? Análisis de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué más necesitamos en el análisis de fuerza en Y? Ya sabemos que hay una fuerza positiva, ¿cierto? Que es la fuerza normal, y adicionalmente hay una componente en Y del peso que es negativa. Entonces, aquí va menos esa componente en Y. ¿Cómo calculamos esa componente en Y? ¿Cómo la calculamos? Ah, pues esa componente en Y la calculamos a través de un análisis trigonométrico. ¿Cómo así? Sí, resulta que, fíjense que nosotros tenemos por aquí, vamos a hacer otro esquema un poquito más grande. Este es el peso, ¿cierto? Adicionalmente dijimos, mire, esta línea que tenemos nosotros por acá, es el eje Y, ¿cierto? Y yo dije, listo, entonces yo necesito encontrar esta componente, ¿sí? Yo necesito encontrar esta componente que es WY. Yo ya sé que este ángulo es de 30 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ah, pues WY y W se relacionan a través de ¿qué? Esto es un triángulo rectángulo, acá hay 90 grados. WY y W se relacionan a través de ¿qué identidad trigonométrica? A través de el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente al ángulo, que es WY, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que en este caso es W. Imagínense que acá, pues este W es esta distancia que nosotros tenemos acá. Y WY es esta distancia que nosotros tenemos acá. ¿Vale? Entonces, coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que adyacente es el cateto que está al lado del ángulo, ¿cierto? Dividido en la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Listo? Y fíjense que yo estoy buscando WY. Entonces, ¿qué puedo hacer acá para determinar WY? Ah, pues digo, WY va a ser igual a W multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Eso es. Entonces aquí en la sumatoria de fuerzas en Y, yo ya conozco cuál es la componente del peso en Y. Mírenla. W por el coseno de 30 grados. Entonces, lo que hacemos es simplemente copiarla. Ah, bueno, pues entonces ahí yo ya sé que eso es WY, la fuerza normal menos WY, voy a reemplazarla. Eso es W multiplicado por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Y yo sé que eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Ah, porque yo ya planteé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Fíjense lo que tenemos acá nosotros, señores y señoritas.
¿Sí? Ahora nosotros podemos decir, bueno, entonces la fuerza normal, fíjense que esto es una igualdad, está igualado a 0. Entonces yo fácilmente puedo pasar toda esta expresión que tengo acá al otro lado, ¿cierto? Y decir, la fuerza normal es igual a W por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Eso es lo que podemos plantear. Fíjense que yo ya determiné cuál es la fuerza normal. Yo ya sé cuál es el valor de la fuerza normal, mírenlo. Vamos a encerrarlo aquí en un cuadrito para que no se nos pierda. Yo ya sé cuál es el valor de la fuerza normal. La fuerza normal es igual al peso, que ya me dijeron cuánto es el peso, ¿no? ¿Se acuerdan que el peso era de 4 kilos? Multiplicado por el coseno de 30 grados. Voy a dejarlo expresado de esa forma, ¿listo? Eso en cuanto a la sumatoria de fuerzas en Y. Vámonos con la sumatoria de fuerzas en X, señores. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas en X están actuando sobre nuestro bloque? Recordemos que el eje X es este que tenemos acá, ¿no? El que está paralelo a la superficie de deslizamiento del bloque. ¿Cuáles son las fuerzas en X que están actuando? Pues está actuando de entrada una fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces la fuerza en X que está actuando es una fuerza de fricción, pero es una fuerza de fricción dinámica. ¿Ustedes se acuerdan a qué es igual la fuerza de fricción dinámica? ¿Y se acuerdan o no? Bueno, la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción, ¿cierto? Multiplicado por la fuerza normal. ¿Listo? Miren, y por aquí tenemos el coeficiente de fricción, véalo, 0.20. Voy a dejarlo expresado de esta forma y ahorita hacemos los reemplazos, ¿listo? Entonces, el coeficiente de fricción es igual al, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Voy a reemplazarlo acá de una vez, de entrada, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, señores y señoritas, va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza de fricción, que ya dijimos que es un coeficiente de fricción, multiplicado por una fuerza normal, menos, miren, ¿por qué? Porque la fuerza de fricción está acá, va en esta dirección. Menos, ¿qué cosa? Miren que nosotros acá tenemos una componente en X del peso. El análisis que tenemos que hacer nosotros ahora es similar al que hicimos acá para determinar la componente en Y. Entonces aquí nosotros tenemos WX, ¿sí? En el mismo triángulo rectángulo que teníamos. ¿Qué identidad trigonométrica me relaciona a mí? El peso W, la hipotenusa, y el cateto opuesto. Ya encontramos la identidad que me relacionaba a mí, el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora, ¿qué identidad trigonométrica me relaciona a mí? La hipotenusa y el cateto opuesto, señores y señoritas. El seno, ¿cierto? Entonces, si yo digo el seno de 30 grados es igual a ¿qué cosa? Al cateto opuesto, que es WX, sobre la hipotenusa, que es W. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué estoy buscando yo? Estoy buscando WX. Pues entonces WX va a ser igual al peso W multiplicado por el seno de 30 grados. Eso es, ¿cierto? Miren, ya encontramos entonces nosotros acá cuál es el valor de esa componente en X del peso. Vamos a reemplazarlo acá. Vamos a reemplazarlo acá. Entonces, WX, ya dijimos, WX es igual a W multiplicado por el seno de 30 grados. Y ojo, eso es igual a masa por aceleración, señores y señoritas. Ya tenemos las expresiones relacionadas con la segunda ley de Newton. Esto es lo que me pedía el ejercicio. Esto es, me decía, mire, plantee cuáles son las ecuaciones de movimiento utilizando la segunda ley de Newton. Mírenlas, acá las tenemos planteadas, pero entonces acá yo esto lo puedo simplificar un poquito más. ¿Por qué? Pues porque yo ya conozco cuál es la fuerza normal y aquí esto está en función de la fuerza normal. Yo conozco adicionalmente qué es el peso, es un valor que ya conozco y yo conozco también cuál es el valor del coeficiente de fricción, me lo están dando arriba. ¿Qué datos no conozco yo? Bueno, pues la masa y la aceleración, ¿será que no las conozco? Sí, miren, acá arriba yo también tengo la masa, 4 kilos, y adicionalmente lo único que yo no conozco es la aceleración. Es decir, que si yo hago los reemplazos pertinentes, voy a obtener o puedo obtener el valor de la aceleración. ¿Listo? Entonces, cuando me dicen plantee las ecuaciones del movimiento usando la segunda ley de Newton, listo, hecho, sencillito, véalas, ya las tenemos. Hicimos sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Inciso C, calcule la aceleración del bloque. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para determinar la aceleración del bloque?
Pues simplemente de esta expresión que nosotros tenemos acá, lo único que tenemos que hacer es despejar la aceleración. Miren, vamos a coger la aceleración. Voy a decir, la aceleración es igual a ¿qué cosa? A un coeficiente de fricción, ¿cierto? Multiplicado por una fuerza normal, menos W multiplicado por el seno de 30 grados. Y todo eso, señores, todo eso, yo lo cojo y lo voy a dividir en ¿qué cosa? En la masa. Y ya, esa es mi expresión para determinar la aceleración. ¿Cómo la calculo? Ah, pues vengo y reemplazo acá. La aceleración es igual a un coeficiente de fricción que dijimos que era 0.20, ¿no? Multiplicado por una fuerza normal. ¿Y cuánto es la fuerza normal? Mírenla, acá está la fuerza normal. Ya la tenemos. Es el peso, que yo ya dije que era de 4 kilos, ¿cierto? Es el peso multiplicado ¿por qué? Por el coseno de 30 grados, ¿cierto? ¿Y qué más? Ah, bueno, pues ahora viene menos, ¿cierto? Menos el mismo peso, que dijimos que es de 4 kilos, multiplicado por el seno de 30 grados, ¿cierto? Y todo eso, ya con valores reemplazados, yo lo cojo y lo único que hago es dividirlo en la masa. ¿Y cuánto dijimos que era la masa? ¿Cuánto dijimos que era la masa? 4 kilos. Pero entonces aquí tenemos un error, señores, porque yo tengo acá masa y acá tengo W. Ojo con algo, ¿no? W es igual a masa por aceleración, en este caso aceleración de la gravedad. Tenemos que hacer este reemplazo. Yo no puedo decir que W es igual a 4. Pilas ahí, ¿no? No podemos cometer ese error. ¿Listo? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a borrar ese 4. ¿Sí? Voy a borrar esta parte, toda esta parte que tenemos acá, y vamos a hacer esos reemplazos de una vez. Entonces, coeficiente de fricción, nuevamente. Coeficiente de fricción. Ya dijimos 0.20 multiplicado por el coeficiente, perdón, por la fuerza natural que dijimos que es W. ¿Listo? ¿W qué es? Ah, bueno, es la masa. Voy a poner acá un paréntesis. Es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? 9.81. Ya lo tenemos, ¿cierto? Metros por segundo cuadrado. Y ahora sí le agregamos lo demás, multiplicado por el coseno de 30 grados. Y ahora le restamos nuevamente, ¿qué cosa? W. W. Entonces aquí W nuevamente dijimos que era 4, ¿cierto? Por 9.81, ¿cierto? Multiplicado por el seno de 30 grados. Y ahora sí, señores, cojo todo eso y lo voy a dividir, perdón, se me acabó acá el tablero. Lo voy a dividir ¿en qué cosa? En la masa. Y ya dijimos que la masa era de 4 kilos. Esa es la forma en la que nosotros podemos calcular la aceleración. Ya tenemos todos los valores reemplazados. Calculada la aceleración. Listo, vamos a ver qué más nos pide por acá el ejercicio. Entonces explicar, bueno, calcular la aceleración del bloque. Listo. Esa es la aceleración, ya la tenemos calculada. Ahora nos dice explicar qué pasaría con la aceleración si la masa del bloque no fuera de 4 kilos, sino del doble. ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la aceleración si la masa se duplica? ¿Qué opinan Debería ustedes? disminuir, ¿no? Por lo que dijimos anteriormente, que son inversamente proporcionales. Entonces, si la masa aumenta, disminuye la aceleración. Bueno, acá hay algo importante que tenemos que plantear, ¿sí? Fíjense que, em, fíjense que nosotros podemos dejar esto expresado en términos de la masa. Vamos a ver la ecuación de la aceleración nuevamente. Vamos a ver la aceleración, la ecuación, la expresión que nosotros tenemos acá de aceleración, pero vamos a verla de una forma especial, ¿sí? No voy a reemplazar valores, los datos numéricos. Simplemente voy a dejar la expresión determinada en términos de las variables. Entonces, fíjense, decíamos que la aceleración es igual al coeficiente de fricción, ¿cierto? Multiplicado por la fuerza normal. ¿Y qué es la fuerza normal? Es el peso, que es masa por gravedad, ¿cierto? Entonces acá tenemos masa por gravedad multiplicado por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Menos, nuevamente, el peso, masa por gravedad multiplicado por el seno de 30 grados. Y todo eso
va dividido en qué cosa? En la masa. Fíjense que la masa está aquí, la masa está aquí y la masa está aquí. Yo puedo hacer qué cosa? Una factorización. Si yo vengo acá y digo, bueno, la aceleración es igual a la masa multiplicado por el coeficiente de fricción multiplicado por la gravedad, ¿sí? Multiplicado por la gravedad, multiplicado por la gravedad, por el coseno de 30, por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Menos la gravedad por el seno de 30, y todo eso dividido entre la masa, pues entonces fíjense que la masa está aquí ahora, la factoricé. Yo puedo cancelar la masa con esto. La masa se va. Es decir, que la aceleración no depende de la masa en este caso. ¿Qué pasa si la masa aumenta? No importa porque la masa se va. Miren, se anula, se cancela. ¿Cuánto da 10 dividido entre 10? ¿Cuánto da 4 dividido entre 4? 1, ¿cierto? Ese 1 es el que multiplicaría esto. ¿Cuánto da 8 dividido entre 8? ¿Sí? 8 kilos dividido entre 8 kilos. 1, ¿cierto? Y eso va a estar multiplicando esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de la masa en el sistema no me va a alterar la aceleración. La masa no aparece en el resultado final. Aquí nosotros cuando llegamos y descomponemos a este punto, la masa no va a aparecer en el resultado final porque se cancela. Por lo tanto, la aceleración no cambia. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta que me dicen acá, ¿qué pasaría con la aceleración si la masa del bloque fuera de 8 kilos? Pues, ¿qué pasa? Pues no va a pasar nada. La aceleración se mantiene constante porque no cambia en este sistema. ¿Listo? ¿Sí me entienden lo que estamos hablando? Sí, sí. ¿Sí me Sí, sí. entienden? Okay. Listo. Entonces la conclusión final acá sería, aunque el bloque sea mucho más pesado, en este modelo ideal que nosotros planteamos, en este caso específico que estamos trabajando, la aceleración se va a mantener igual. ¿Vale? Esa es la conclusión final de nuestro ejercicio. Bueno, cuéntenme. ¿Cómo vemos acá el planteamiento del ejercicio? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué consideraciones adicionales tienen? Los escucho. ¿Están ahí conmigo? ¿Me escuchan? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Hay algún comentario al respecto del ejercicio? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, pero no tengo ninguna. Listo, perfecto. ¿Fue claro el planteamiento la explicación del ejercicio o no? Sí, señor, ¿Sí? sí. Listo, perfecto, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, este ejercicio abarca, digamos que los conceptos básicos de todos los ejercicios o todas las letras del ejercicio número 1. Abarca todos los conceptos básicos. ¿Sí? Fíjense lo que nosotros hicimos. Arrancamos haciendo primero que todo un diagrama de cuerpo libre, entendiendo cuáles son las fuerzas que actúan. Luego hicimos una sumatoria de masa, de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y. Importantísimo, señores y señoritas, que ustedes escojan los ejes. Miren que yo escogí los ejes. Estamos acostumbrados a qué cosa. Estamos acostumbrados a que siempre que vemos ejes, no, el eje Y es así y el eje X es así. No, yo planteo mis ejes como yo quiera. Y una recomendación que yo les hago es que planteen ejes paralelos al desplazamiento del objeto, del elemento. En este caso, el desplazamiento iba en esta dirección. Pues planteen que el eje X sea ese y que el eje Y sea perpendicular a ese eje de desplazamiento. ¿Listo? Eso es algo estratégico para facilitar el desarrollo del ejercicio. Y finalmente, planteamos las ecuaciones de movimiento utilizando la segunda ley de Newton y llegamos a que la aceleración realmente no dependía de la masa, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos por aquí planteado. Bueno, muy bien. Ahora, bueno, ya para ir finalizando, lo que podemos hacer
es hablar acerca de otro de los ejercicios, de pronto no resolverlo a cabalidad, pero sí hablar acerca de otro de los ejercicios que generalmente, bueno, que se presenta en la tarea, ¿cierto? Podemos hablar acerca de otro de los ejercicios que se presentan en la tarea. Es un ejercicio muy similar. Voy a pegar por aquí el enunciado, permítanme. Permítanme un segundito. Listo. Eso es. Y tenemos también esta tabla. Ahora sí se puede presentar. Tabla de datos. Se ve, pero no se ve tan bien la tabla. Más bien vamos a pegarlo acá como una imagen. Permítanme un segundo. Perfecto, así. Y por acá esto. Listo. Listo. Analicemos este ejercicio muy rápidamente que también aparece en el ejercicio número 1. Dice, una persona de masa M de 70 kilos está de pie en una balanza dentro de un ascensor. Se conoce la velocidad vertical del ascensor, arriba positivo, en función del tiempo, por tramos lineales. Entonces aquí tenemos la información de eso, ¿no? Entonces, para un tramo específico, el intervalo de segundos, de 0 a 2 segundos, la velocidad inicial es 0, es decir, cuando el intervalo es 0, pues la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es 4 metros por segundo. Y acá tenemos diferentes tipos de intervalos. Nos están diciendo, calcule la aceleración en cada uno de los tramos. Calcule la aceleración en cada uno de los tramos. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración, muchachos? Bueno, primero que todo, ¿por qué una tabla? Si en el anexo de la tarea no hay una tabla, realmente lo que hay es que un gráfico, ¿cierto? En el anexo de la tarea lo que hay es un gráfico. Ah, bueno, pues entonces nosotros podemos hacer un gráfico, no hay ningún problema. Podemos plantear un gráfico a partir de estos datos. Entonces, ¿cómo quedaría ese gráfico planteado? Vamos a verlo por acá rápidamente. Entonces, yo diría, listo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener velocidad. Y aquí, en este eje, nosotros vamos a representar el tiempo. Entonces, para el tramo A, de 0 a 2 segundos, la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Digamos que acá hay un segundo, acá hay 2 segundos, y la velocidad final, acá hay 1, 2, 3 y 4. La velocidad final va a ser acá. Entonces, para ese primer tramo, la velocidad se comporta de esta forma. Tramo número 2, de 2 a 6 segundos. Entonces, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la velocidad inicial es 4, ¿sí? Acá está en 4. Y la velocidad final es 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá se mantiene o se desplazó como una línea recta. Hasta este punto. Y el tramo C. ¿Sí? El tramo C. Entonces, en el tramo C, realmente el comportamiento es este hasta acá. ¿Sí? Este es un esquema similar al que tenemos nosotros en el planteamiento de nuestra tarea. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Fíjense que este gráfico salió a partir de la tabla, solamente que yo di los datos en una tabla para que fuera más fácil, digamos que la interpretación. Listo. Entonces, calcular la aceleración en cada uno de los tramos. ¿Cuál es un tramo? Miren, este es un tramo. Acá hay un tramo 1. Acá hay un tramo 2. Y acá hay un tramo 3. Hay más tramos, ¿no? Está el tramo D y el tramo E y el tramo F, pero no los voy a hacer. Solamente voy a analizar rápidamente estos 3 tramos. ¿Cómo calculamos la aceleración? Primero que todo, pues debemos entender qué es la aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad en función del tiempo. La aceleración es un cambio de velocidad, por cada cambio de tiempo. Eso es la aceleración. Eso representa la aceleración. Es un cambio de velocidad en función del tiempo. Entonces, para el tramo número 1, ¿cuál es la aceleración? ¿Cómo cambió la velocidad por unidad de tiempo? ¿Cuál fue ese cambio? ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a expresarlo acá de otra forma porque está como... Entonces, la aceleración es igual a un cambio de velocidad sobre un cambio de tiempo.
Entonces, para el tramo número 1, muchachos, tenemos aquí, en este punto, tenemos una velocidad final, ¿cierto? ¿Esa velocidad de cuánto es? De 4. ¿Y la velocidad inicial de cuánto era? De 2. ¿Por qué de 4? Porque acá hay 4. Ah, no, perdón, la velocidad inicial era de 0. La velocidad inicial era de 0 porque arrancó acá en 0, ¿cierto? Eso es en cuanto a la velocidad. Y en cuanto al tiempo, miren, acá tenemos 2 y también arrancó de 0. Entonces el tiempo final es 2 y aquí el tiempo es 0. Entonces, ¿cuánto nos da 4 dividido entre 2? Nos da 2. ¿Qué cosa? Esto está en segundos, ¿cierto? Y esto está en metros por segundo. Entonces esto es 2 metros por segundo. Esa es la velocidad, perdón, esa es la aceleración para el tramo número 1. Tramo número 1. ¿Listo? Esa es la aceleración. Perdón, una cosa importantísima. ¿Esto qué unidades es? Esto que tenemos acá que les acabo de poner. Metros por segundo, ¿qué unidades es? ¿A qué hace referencia? ¿A aceleración? Ya, metros por segundo cuadrado es aceleración. Correcto, entonces aquí me falta un cuadrado, ¿sí? La metros por segundo es velocidad, metros por segundo cuadrado, hacemos referencia a aceleración. Ahora sí, esta sí es la aceleración para el tramo número 1, ¿listo? Esta sí es la aceleración para el tramo número 1. Para el tramo número 2, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener que hacer un análisis de la forma diferente. Perdón, señor. Bien, para el tramo número 2, nosotros tenemos que realizar el mismo análisis, ¿sí? Diferencia de velocidad o delta de velocidad sobre un delta de tiempo. Entonces, el cálculo de la aceleración en cada uno de los tramos, sencillito. Determine la lectura de la balanza fuerza normal en cada uno de los tramos. ¿Cuál es el planteamiento acá de nuestro sistema? Resulta que me están diciendo, mire, en un ascensor, usted tiene un ascensor y en ese ascensor hay una balanza. Sobre esa balanza hay una persona y esa persona está sometida a unas fuerzas. El ascensor se encuentra subiendo, va subiendo y tiene una aceleración, ¿cierto? Y adicionalmente, pues nosotros sabemos que si esa persona está ahí, pues esa persona está siendo sometida a unas fuerzas. ¿Qué fuerzas? Ah, bueno, pues esa persona tiene un peso. Esa persona también tiene un componente de una fuerza normal, ¿cierto? En Y, ¿cierto? Son las únicas fuerzas que están actuando sobre la persona, ¿vale? Entonces me están diciendo, determine la lectura de la balanza de la fuerza normal en cada uno de los tramos. ¿Cómo así que en cada uno de los tramos? En cada uno de los tramos. Sí, pues resulta que esta aceleración se encuentra digamos que, condicionada por el gráfico que nosotros vemos acá. El ascensor tiene la aceleración del tramo 1 en un instante del segundo 0 al segundo 2. El ascensor tiene la aceleración del tramo 2 del segundo 4 al segundo 6 y tiene la aceleración del tramo 3 del 6 al 8. Entonces la aceleración del ascensor va cambiando en función del tiempo. Entonces lo que nos piden es haga un análisis de cuál es la lectura de esa balanza en cada uno de esos cambios de aceleración del ascensor. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un análisis. Bueno, ya tenemos acá un diagrama de cuerpo, de cuerpo libre, y lo que nosotros tenemos que hacer es una sumatoria de fuerzas, hacer un análisis de la formulación de la segunda ley de Newton. Fíjense que solamente tenemos fuerzas en el eje Y. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es decir, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? Pues tenemos entonces una fuerza normal, ¿cierto? Una fuerza normal menos una fuerza de peso. Y eso es igual a una masa por aceleración. Ya sabemos que el peso es qué cosa. Ya sabemos que el peso es qué cosa. Ah, pues tenemos fuerza normal, perdón, se me fue esto acá. Fuerza normal menos el peso, que es masa por aceleración de la gravedad, igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? ¿Qué datos no conocemos nosotros acá? Conocemos la masa, conocemos la aceleración del gráfico. Lo único que no conocemos nosotros es la fuerza normal. Entonces podemos hacer un despeje, decir, mire, la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. Y esto es lo mismo que decir que la masa multiplica la aceleración más la gravedad. ¿Listo?
La masa nosotros la conocemos y conocemos la gravedad, que es 9.81, y la aceleración para cada uno de los tramos la conocemos también, muchachos. Esta aceleración la conocemos. Miren que nosotros ya la calculamos ahorita para el tramo número 1, es de 2 metros por segundo. Ahora tenemos que calcularla para el tramo 2, calcularla para el tramo 3, perdón, calcularla para el tramo 3 y hacer un reemplazo en esta fórmula. Lo que estamos calculando acá es la fuerza normal. ¿Listo? Bueno, señores, yo creo que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a finalizar por aquí nuestra sesión de CIPAS. Pudimos avanzar considerablemente, pero debemos finalizar en este momento. ¿Listo? Nosotros durante este desarrollo de CIPAS, de la tarea número 3, vamos a realizar 3 CIPAS. ¿Sí? El siguiente CIPAS se va a desarrollar en la semana siguiente. Y en la semana siguiente, es decir, en la semana de Semana Santa vamos a desarrollar nuestro segundo CIPAS y en la semana siguiente vamos a desarrollar nuestro tercer CIPAS, ¿vale? Bueno, no sé si hay algún comentario, si hay algo que quieran mencionar, si hay alguna observación que quieran hacer antes de que nos retiremos. No, profe, por mi parte, ninguna. Listo, perfecto. Bueno, pues me preocupa un poquito que no hubo dudas, ¿no? Casi no se presentaron dudas, pero de todas formas, pues quiero agradecerles a ustedes por la participación, por asistir. Este CIPAS está siendo grabado. Yo voy a compartir esta grabación en nuestro espacio de campus, en nuestro espacio de Teams y a través de los correos electrónicos, ¿vale? No siendo más, espero que tengan una excelente tarde, que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por participar nuevamente. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, hasta luego.